Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio para mí poder llegar hasta sus hogares o donde usted se encuentre con el consejo de la palabra del Señor. Quiero saludar a Iglesia Misión Cristiana Sendas Antiguas. Que el Señor les bendiga, que el Señor les siga fortaleciendo. Y quiero continuar con el tema de la semana pasada. El tema de la semana pasada fue: sin fe es imposible agradar a Dios. Y quiero que veamos en este momento el tema: cómo agradar a Dios. Vimos que para poder tener fe necesitamos conocer al Señor. Y para poder conocerlo a Él necesitamos escudriñar las Escrituras, escuchar la palabra de Dios, porque es de la manera que nosotros vamos a poder conocerlo. Va a llegar el asentimiento, o sea, vamos a ser convencidos por la palabra del Señor, por medio del Espíritu Santo. Va a nacer la fe en nosotros, vamos a creer en Él. Y por lo tanto habrá confianza en el Señor. Nosotros vamos a poder descansar y confiar en Él. Así que lo que necesitamos para poder agradar a Dios es tener fe como punto número uno. De ahí se derivan otras formas de poder agradar a Dios, y es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver algunos derivados de esa fe, aquello que se viene al tener fe, las actitudes que nos va a llevar y que nos va a motivar a buscar cada día más del Señor. En Génesis capítulo 5 y versículo 24 encontramos que Enoc caminó con Dios y agradó a Dios. ¿Y sabe qué? Enoc fue arrebatado por el Señor. Dice la palabra de Dios que el Señor se lo llevó. Así que Enoc agradó a Dios de tal manera que cuando estemos un día con el Señor, Él nos va a contar la razón por la que Él se llevó a Enoc, que era un hombre temeroso de Él y que caminó con Dios, dice la palabra del Señor. Ahí en Hebreos 11:6, que es el versículo que hemos estado viendo, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mire qué preciosa palabra. Así que estamos viendo cómo agradar a Dios. Al tener fe nos ocupamos del Espíritu. Mire lo que dice la palabra de Dios: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto está en Romanos capítulo 8, versículo 6. Si nos damos cuenta, estamos viendo cómo agradar a Dios. Dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que lo que tenemos que hacer es vivir en el Espíritu, caminar, ocuparnos del Espíritu, alimentar nuestro espíritu. Si nuestra carne se alimenta con pan y agua, nuestro espíritu se alimenta con la palabra y con la oración. Nosotros necesitamos alimentar, así como cuando nos levantamos, preparamos nuestro cafecito, unos frijolitos, unas tortillitas y desayunamos. Así debemos nosotros tener nuestro tiempo con Dios también y alimentar nuestro espíritu por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio del ayuno. Mire qué contradictorio. Para alimentar nuestra carne comemos, para alimentar nuestro espíritu dejamos de comer. Entonces nosotros necesitamos alimentar este espíritu y que podamos nosotros estar llenos del poder del Espíritu Santo. Necesitamos ser guiados por su palabra, necesitamos nosotros ser alimentados y sustentados por Él. Entonces, número uno, ocupémonos del Espíritu. Una vez tenemos fe, una vez hemos creído, mire, esto sucede espontáneo. Esto es algo que viene, tú tienes el deseo de orar, de leer la palabra, y cuando te pasas un día, 2 días sin hacerlo, sin estar con el Señor, te sientes incómodo y comienzas a notar que es porque no has estado a solas con el Señor. No te has alimentado y tu espíritu está débil y se está
desanimando, pero yo te animo que te levantes y que comencemos a alimentar, a vitaminar nuestro espíritu. Hoy está de moda vitaminar nuestro cuerpo. Hoy está de moda la vitamina C. Hoy están de moda todas las vitaminas para poder tener defensas y para poder resistir. Pues de la misma manera nosotros tomemos esas vitaminas espirituales para resistir al enemigo cuando venga contra nosotros, para tener esas defensas espirituales contra las acechanzas del diablo y poder en el nombre de Jesús vencer. Necesitamos vitaminarnos con la palabra, con la oración, con el ayuno, buscando del Señor y clamando de sus bendiciones. Número 2, debemos de temer a Dios. Salmo 147:11 dice: se complace el Eterno en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Se complace el Eterno, el que es por los siglos de los siglos, el primero y el último y que siempre será. Dice: se complace en los que le temen y esperan en su misericordia. Así que mantengámonos esperando para que el Señor se complazca en nosotros. Mantengámonos con esa confianza. Yo no sé qué pruebas te han venido, pero recuerda que el Señor en su palabra nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuál es tu aflicción? Espera en Él. ¿Cuál es tu aflicción? Confía en su misericordia. Él está allí a la distancia de una oración. Clamemos, oremos, pidámosle al Señor su cobertura, busquémosle y temamos a Jehová. Que podamos nosotros temer al Señor en todo lo que hagamos. A donde quiera que vayamos, nosotros podamos estar buscando del Señor, caminando bajo el temor, sabiendo que donde quiera que estemos, Él nos mira. Quizá no te ve el pastor, quizá no te mira tu esposa, no te mira tu esposo, pero ahí está el ojo de Jehová, viendo lo bueno y viendo lo malo que hacemos. Y necesitamos nosotros caminar bajo ese temor. Y recuerda, si quieres complacerlo, teme a Jehová. Si quieres complacerlo, espera en su misericordia, porque Él se agrada de ese corazón que dice: Señor, las circunstancias están difíciles, la enfermedad, los achaques, los malestares, la economía, la escasez, cuánta cosa se ha venido, cuántas deudas. Pero ¿sabes qué? Voy a esperar en ti. Sabes que el Señor se agrada de un corazón que no porque mira abundancia y porque ve que su vida está llena de salud, le alaba y le bendice, sino cuando las luchas y las pruebas, cuando las cosas no salen como tú esperabas, tú le sigues alabando, tú le sigues exaltando. De eso el Señor se agrada. Número 3, debemos aprender de Cristo y seguir su ejemplo. Mateo 17:5 dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oír. Esto lo dijo nuestro Padre Celestial a Jesucristo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Nosotros necesitamos complacer al Señor, obedeciéndole en todo como Jesucristo lo hizo. Juan 8:29, Jesús dijo: yo hago siempre lo que le agrada. Por eso es que Él tenía complacencia en su Hijo, porque Él hacía siempre lo que al Padre le agradaba. No lo que Él consideraba mejor, sino lo que al Padre le agradaba. Como cuando Él estuvo en el Getsemaní y tuvo que orar: que se haga tu voluntad y no la mía. De esa misma manera, aunque Él estaba bajo gran aflicción, nos deja el ejemplo de que nosotros debemos de pedir siempre a Dios su voluntad y no la nuestra, para poder hacer siempre lo que a Él le agrada. Por lo tanto, debemos estudiar los 4 evangelios. Debemos aprender de Cristo y seguir su ejemplo, estudiando los 4 evangelios para aprender cómo podemos agradar a Dios, cómo fue la vida de Jesucristo, y nosotros podamos imitar la vida de nuestro Señor Jesucristo para poder agradar a Dios. Jesús oraba en las madrugadas, Jesús oraba por las noches, Él vigilaba. Jesús ayunaba, recordemos los 40 días en el desierto.
meditaba en las escrituras. Lo vimos en Isaías cuando se cumplió la escritura delante de todos los que estaban allí en la sinagoga. Así que Jesucristo nos deja un gran ejemplo de cómo Él, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, Él vivía en comunión con Dios de madrugada, vigilando, meditando en su palabra y sacando ayunos en el desierto. Necesitamos nosotros meditar, aprender de Cristo y seguir su ejemplo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Por medio de la fe. Cuando tú comienzas a creer en Dios, eso viene a ti, ese impulso de buscar del Señor, esa gracia bendita te lleva a que tú busques cada día más del Señor. Número 4, obedecer a Dios. Necesitamos, para agradar a Dios, obedecerle. Dice 1 Samuel 15:22: se complace el Eterno tanto en los holocaustos y víctimas en que se obedezca a las palabras del Eterno. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios no quiere nuestros regalos físicos, si hemos de quebrantar la ley que Él nos ha dado. A Él le interesa más la obediencia que los sacrificios. A Él le interesa más que tú pongas tu corazón en obediencia y sometido a Él que los sacrificios. Él no quiere nuestros regalos físicos si hemos de quebrantar la ley que Él mismo nos ha dado. Tú a Él no lo vas a comprar. A lo mejor con tu esposa, ¿verdad? Tú le fallas, tú la ofendes y regresas con un ramo de rosas y la convenciste, ¿verdad? Pero a nuestro Dios no lo vamos a comprar de esa manera. Nosotros no vamos a... Él no quiere nuestros regalos físicos. Él quiere nuestra obediencia, que no quebrantemos la ley que Él mismo nos ha dado. Así que yo te animo, mi hermano amado, mi amigo, obedece al Señor, vuélvete a Cristo. Necesitamos obedecerle porque ese día de su venida se acerca, cada día está más cerca. Y para eso necesitamos estar disciplinados, orientados, guiados por la bendita palabra, y que Él nos encuentre trabajando y sirviéndole, que nuestra vida valga la pena. Mira, cuántos años tienes sobre esta tierra, no lo sé, pero cuántos años de tu vida le has dedicado a Cristo. Cuántos años de tu vida has luchado por mantenerte fiel a Él y agradarle con tu caminar y con tu vida, exaltándole como Él se lo merece. Si nunca lo has hecho, es tiempo de comenzar. Es tiempo de empezar a hacer la voluntad de Dios. Es tiempo de agradar a Dios, porque su venida está a las puertas. Y número 5, debemos hacer la voluntad de Dios. Mateo 26:39. Ahí encontramos cómo nosotros necesitamos caminar en la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios: os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Hebreos 13:21. Os haga aptos para toda buena obra. Mire, que el Señor nos haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo en vosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. Nosotros podamos hacer lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. Que el Señor nos haga aptos, que esa sea nuestra oración. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, así como Jesucristo lo hizo delante del Padre. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Así digámosle: Señor, ya no aguanto, Señor, ya no soporto. La prueba está fuerte, la lucha, siento que ya no, siento que voy a desmayar, siento que no voy a poder seguir adelante. Pero ¿sabes qué? Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Dame fuerzas para mantenerme firme. Dame fuerzas para hacer tu voluntad. Recordemos que la palabra de Dios dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Necesitamos hacer la voluntad de Dios. Santiago 4:17.
Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tú has venido escuchando tanta cantidad de mensajes por medio de diferentes predicadores, y la palabra de Dios siempre es la misma, y te dice: ora, ayuna, lee mi palabra, sométete a mí. Y ¿sabes qué? Escuchas uno y otro mensaje, apagas tu celular y continúas tu vida como siempre. Ya no es tiempo de continuar de la misma manera. Es tiempo de que medites, de que te detengas y que mires el camino que debes seguir, porque necesitamos poner en nuestro corazón esta palabra, pero también necesitamos llevarla a la acción. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sabes que tienes que orar y no estás orando, estás pecando. Sabes que tienes que leer la Biblia y no la estás leyendo, estás pecando. Sabes que debes ayunar y buscar al Señor y no lo haces, estás pecando. Necesitamos hacer lo bueno que su palabra nos ha enseñado, para que el Señor nos encuentre caminando en esa senda antigua por donde caminaron todos sus hijos, todos los patriarcas y todos los hombres de la fe. Por allí debemos de continuar nosotros, por ese camino pedregoso, difícil, no cómodo, porque es más fácil que tú te levantes y prepares tu desayuno y te sientes a comer, a que tú digas: hoy no voy a desayunar, hoy voy a orar, y tomes tu Biblia y ese sea tu pan de esa mañana. Es más fácil hacer lo otro, pero ¿sabes qué? Tiene su recompensa. Tiene la recompensa de que tú te estás preparando, estás alimentándote, como te decía al principio, para que tus defensas espirituales estén cada vez más fuertes, y cuando llegue algún virus maligno no te ataque, no te destruya, sino que tú, con el poder que el Señor te ha dado, puedas sacar de tu vida y echar fuera en el nombre de Jesús cualquier ataque que el enemigo envíe a tu mente o a tu corazón. Así que te animo, busquemos al Señor de todo corazón, porque es lo que su palabra nos enseña. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Ocupándonos de nuestro espíritu, teniendo temor a Dios, aprendiendo de Cristo y siguiendo su ejemplo, obedeciendo a Dios y haciendo la voluntad de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque primeramente me hablas a mí, me haces responsable, Señor, de este mensaje, para que yo lo aplique primeramente a mi vida y me pueda mantener confiando, esperando y dependiendo de ti. Oro por Misión Cristiana Sendas Antiguas, cada miembro de la iglesia, cada joven, cada señorita, cada caballero, cada dama, cada niño, cada anciano de esta congregación. Cúbrelos con tu sangre preciosa, fortalécelos en su fe. Si alguno se ha desanimado, comience a tomar ánimo nuevamente, a orar, a leer tu palabra, a buscarte en ayuno y oración. Y te pedimos que seas tú, Señor, el que siempre nos sostengas con brazo fuerte y con mano extendida, Señor. Si alguien te está entregando su corazón, llega ahí a esos corazones, Señor. Si alguien necesita el refugio para su vida, esa cobertura, eres tú el único que nos cubre. Yo te pido que llegues ahí donde se está entregando el amigo, el hermano que se alejó, está regresando a ti, Señor. Y que tú tomes su corazón y su vida, Padre, para que ellos puedan afirmarse en su fe delante de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.